Vamos a ir en nuestras Biblias, mis amados hermanos, al libro de los Hechos. Nuestro tema de esta noche es conectémonos al poder. Y vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, los versículos del 31 al 33. Amén. Y vamos a poner en las manos de Dios esta noche el mensaje. Padre, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que tu poder venga, Señor, sobre nosotros. Padre de gloria, que la palabra sea bendita, que todo lo que hoy, Señor, hable mi boca sea tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Úsame, por favor, y permíteme, Señor, desarrollar este mensaje que tiene tantas cosas benditas para tu pueblo, Señor. En el nombre tuyo, Padre. Amén, Señor, y amén. Bien, libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pueden sentarse, mis amados. Todos estamos necesitados del poder de Dios, amén. Yo creo que más que nunca Guatemala necesita el poder de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles y van a ponerse cada vez más difíciles, creo yo, en lo que es social, porque somos testigos de lo que está pasando en nuestro país. Hay un descontento, hay una serie de circunstancias que están fuera del orden y que están causando malestar en la ciudadanía. Ahora, la labor de la iglesia, hermanos, es muy importante. Y no voy a hablar de política, no traigan pena, pero sí es muy importante, porque fíjense que la base de la sociedad es la familia, pero la familia que tiene a Jesús como centro en su hogar. Es muy importante que nosotros entendamos lo que sucedía en ese primer siglo, porque igual ellos estaban viviendo una etapa o una época difícil. Había un imperio sobre ellos, había persecución para los cristianos de parte de los judíos, de parte de los romanos, y eran tiempos difíciles. ¿Sabe? Hoy cualquiera quiere usar el título de apóstol, y cualquiera quiere hacerse llamar profeta, o cualquiera quiere decir que es un gran siervo de Dios. Y la realidad es que bueno, que la gente tenga ese deseo, qué bueno. Y no digo que no existan grandes siervos de Dios, hay grandes siervos de Dios, y aquí en Guatemala, bendito Dios, hay bastantes. Pero a lo que quiero llegar es que muchas veces buscamos ese reconocimiento público. Y ahí es un error, porque debemos buscar el reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque los líderes son los que están guiando a la iglesia hacia el error o hacia el acierto, hacia la equivocación o hacia lo que Dios quiere realmente en lo espiritual para cada vida. Fíjense que los hogares vienen a ser restaurados y sanados en la iglesia. Igual era en la época de la primera iglesia. Nosotros hemos aprendido por tradición que la iglesia universal, católica, se inició desde Pedro, según el argumento de ellos. Pues. No quiero hablar en contra, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna religión, quiero ser claro en eso. Pero la historia es la historia. Y fíjense que en los primeros 300 años no había ni siquiera el término papa, no existía ni siquiera el término. Fue hasta mucho después que ese término se empezó a emplear, instituido por un papa, que fue el primer papa, después del tercer siglo, mucho después. Entonces, si nos damos nosotros cuenta, en esa época había muchos líderes, y lo que se usaba era el término obispo. Era el término que se usaba para designar a la persona que era el líder de determinado grupo. Porque la iglesia, si se dan cuenta, empezó a crecer de una forma increíble. Fue un crecimiento porque eran 120 personas en el aposento alto. En la ascensión de Cristo fueron 500 testigos. Y luego vemos que Pedro predica y se convierte en, 3,000 y luego 5,000. Y es una progresión lo que estaba sucediendo en el crecimiento de la iglesia. Ahora, cuando una iglesia está creciendo a ese nivel, es porque el poder del Espíritu se estaba moviendo y había un propósito de Dios para ese crecimiento de la iglesia. Pero trajo también consigo problemas, que la iglesia creciera en ese boom que hubo espiritual. Hoy nosotros anhelamos ver en este país un
mover del Espíritu Santo y un cambio en todas las estructuras de nuestro país, incluso de nuestra América, a la que amamos tanto y bendecimos, porque Dios ama a este continente, Dios ama a estos países que están del otro lado de donde Él nació. Él ama a todos los que vivimos de este lado del océano. Dios quiere que nosotros comprendamos cómo fue que ocurrió en la primera época de la iglesia. Cuando leemos el libro de Hechos, nuestro pastor nos ha enseñado que estamos aprendiendo más o menos los primeros 65 años de historia de la iglesia. Es la narración de lo que ocurrió en esos primeros años, cuando la iglesia crecía y cuando la iglesia hacía cosas formidables, porque hermanos, la gente se convertía porque se veía el poder de Dios en los siervos. Había sanidades, había milagros, había sobrenaturalidades, pero por sobre todo eso estaba el poder de la palabra, el poder del mensaje. Pero era un mensaje que no solamente eran mensajes dichos con mucho denuedo, sino que eran mensajes llenos del Espíritu Santo. Hoy nosotros en nuestra iglesia estamos experimentando eso. Yo de un tiempo para acá, algunos años para acá, yo he sentido que el mensaje de Dios ha sido como guiado por el Espíritu y nos está llevando el Espíritu a una autoconfrontación. Porque el cambio que vamos a ver en nuestra vida va a ser un cambio que no solo nos va a afectar en lo personal, sino el cambio que va a ocurrir en la iglesia. Iglesia Dios tu sanador, para ser específico, va a ser un cambio que va a ocurrir por el poder de la palabra y del Espíritu Santo revelando la palabra en nuestros corazones. Hay un grupo de pastores que ahora está viniendo acá con nosotros y siervos de Dios que están viniendo a aprender, quieren aprender y están muy contentos, bendito Dios. Y bendito sea el corazón del pastor que no cerró la puerta de la iglesia para compartirle a otros la bendición. Porque saben, la mayoría de siervos de Dios son menos exclusivos y cierran muchas veces la puerta para otros, porque dicen, puchis, que se esfuercen ellos, que hagan su lucha, cada quien que arree como pueda. Pero sabe una cosa, qué bonito cuando en nuestro corazón lo que hay es el deseo de dar la palabra. Porque hermanos, hay una sed de la palabra tremenda. En la época de la primera iglesia así fue. Había una gran sed de la palabra de Dios. Luego hubo ese mezclar el Estado con la iglesia, con Constantino en el año 313, si no estoy mal. Y ahora empieza a haber un declive, un bajón. Y así ha venido la iglesia, que baja y hay avivamientos y baja. Así cuando uno ve la historia. ¿Sabe que hoy estaba yo investigando? Y nuestra Biblia, la Reina Valera, nosotros la mayoría usamos esa Biblia, aunque hay otras versiones, por supuesto. Pero en específico hoy estaba viendo yo los orígenes de nuestra Biblia, la que usamos para predicar, es la Reina Valera. ¿Saben ustedes que esos dos monjes empezaron a traducir la Biblia, pero no solo era llevarla del idioma original al español, porque hermanos, eran españoles? Casiodoro de Reina se llamaba Casiodoro de Reina porque vivía en un lugar que se llamaba Reina. Él se llamaba Casiodoro. Y en la época que él vivía empezaban a surgir los apellidos. Y casi siempre el apellido iba en cuanto al lugar de donde era la persona, como Pablo, que decían Pablo de Tarso, ¿verdad? Entonces, Casiodoro era un hombre que era un monje y vivía en un lugar que se llamaba Reina. Y Cipriano era de un lugar alejado de ahí, pero que fue a dar a ese mismo monasterio. Y saben ustedes que fueron perseguidos por la misma iglesia por traducir la Biblia, porque era prohibido traducir la Biblia a otro idioma que no fuera el latín, me parece, si no estoy mal. Entonces era prohibido incluso hacer copias, era prohibido por la iglesia y la Santa Inquisición. Ellos tuvieron que huir de España, y de España se fueron hasta, creo que Suiza o a no sé qué parte, por ahí, por Francia, salieron huyendo por Europa, y anduvieron de un lado para otro, incluso radicaron en Inglaterra, vivieron en Inglaterra, y trabajaron por años la traducción. Y mire cómo es Dios. Coincidió la época en que ellos tenían terminada la traducción cuando Gutenberg inventa la imprenta. Y es de hacer notar que el primer libro impreso en la historia de la humanidad fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios. ¿Sabe que era muy difícil que alguien tuviera los 66 libros? Era muy, muy difícil que alguien los tuviera. Era muy difícil en la época de estos hombres. Fueron perseguidos, fueron vituperados incluso. Fíjese que Casiodoro tuvo que ir incluso 10 años después, tuvo que regresar a Inglaterra, porque ahí lo acusaron de un montón de cosas que no eran ciertas.
Pero él terminó de hacer su trabajo y cuando terminó se expuso porque regresó y se presentó ante la autoridad y no pudieron probarle nada. Tuvieron que reconocer que él era un hombre de Dios íntegro. No hubo nada, no hubo pruebas, no hubo nada que lo condenara. Pero él tuvo que pasar persecución tras persecución. ¿Y sabe usted cuál fue el anhelo del corazón de ese hombre? Que se casó y tuvo esposa y tuvo hijo. El que hizo nuestra Biblia. ¿Y sabe usted cuál era el anhelo de ese hombre? Ser pastor. Dice que él no quería ser apóstol, patriarca o un boom cada vez que él pasara por una ciudad. ¿Sabe cuál era el sueño de su vida? Pastorear una iglesia y lo logró. Al final de su vida así la terminó pastoreando una iglesia, predicando la verdad, enseñando la palabra de Dios. Mire, cuando uno estudia la historia se viene a dar cuenta de tantas verdades que uno desconocía por no ver los libros de historia. Pero la historia lo que nos revela es que los grandes hombres de Dios vieron grandes avivamientos cuando había unidad, cuando había oración, cuando había humillación, cuando había sujeción. Entonces venía el poder de Dios sobre la iglesia. Y así es hasta el día de hoy. Cuando todos estos elementos se llegan a juntar, empieza a haber un mover poderoso de Dios. Y es lo que en esta noche nosotros queremos analizar en la palabra. Está a nuestra disposición todo el poder que necesitemos, fíjese hermano, todo el poder que usted necesite está a su disposición. Hoy precisamente nuestro pastor hacía mención de que no vemos grandes milagros porque nuestra relación con Dios es deficiente. No vemos grandes milagros porque nuestra vida de oración, nuestra vida de consagración no está en el nivel que debe de estar. Nosotros debemos de tener más anhelo y más deseo de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, del conocimiento del Señor, porque el conocimiento de Dios nos libera, hermanos. El conocimiento de Dios nos hace aptos para buenas obras, obras maravillosas. Mire, el Señor nos dio una gran comisión y esa es la garantía de que Él nos da todo su poder. Porque Él no nos hubiera enviado al mundo si no nos iba a dar su poder para alcanzar a las almas para Cristo. Veámoslo por favor en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén es así es. Es una afirmación. Entonces aquí está diciendo el Señor Jesús que Él va a estar con nosotros, pero que nuestra labor es ir y decirle a la gente que necesitan salvación, que necesitan a Jesús. Ahora, nosotros no nos sentimos comprometidos con eso porque no hemos ahondado aún en eso, en la bendición que es eso. Pero cada vez que usted logra que alguien se acerque a Cristo, usted está logrando una corona en el cielo. Usted está logrando un galardón que usted ahorita no lo valora. Pero cuando llegue a la presencia de Dios, es más, cuando esa persona que se acercó a la verdad y conoció la salvación de Jesús, lo vea en la eternidad y lo abrace y le agradezca por haberle hablado de la verdad, ahí va a valorar usted lo que es esto que estamos leyendo acá. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos en la mañana pensando, voy a ayudar a alguien para que se acerque a Jesús? Que el Espíritu me dé el poder, las palabras, que el Espíritu me dé el amor, que el Espíritu me dé lo necesario para que alguien hoy se acerque al Señor. Qué lindo propósito sería en nuestro devocional en la mañana. Qué bonito propósito decirle, Señor, que hoy yo pueda ser un instrumento tuyo para que alguien te conozca, para que alguien sepa de lo que tú eres capaz, de todo lo que tú llevaste en la cruz para salvar a la humanidad, de todo lo que soportaste, de todo lo que tú sufriste. Pero estamos a veces tan ocupados en nuestros asuntos, en nuestros enojos, en nuestros problemas, en nuestro decaimiento, en nuestro fracaso. Estamos centrados en eso y no nos centramos en el poder que es ir y predicar el Evangelio. ¿Sabe que esta gente que nos dejó esta bendición, la Biblia, la palabra de Dios, dio su vida?
Dieron su vida, arriesgaron la vida y muchos murieron. Cantidad de monjes murieron por intentar llevar la palabra escrita a las personas en su propio idioma. Y hasta el día de hoy hay siervos de Dios que dejan su vida para que la Biblia llegue a las manos de las personas. ¿Sabe? El otro día me conmoví viendo el canal 27. Estaban pasando un programa en donde a unas islas, creo que son polinesias, en un avión lograron llegar a esas islas. La gente todavía es como aborigen, pero están convertidos al cristianismo. Y la avioneta va llena de Biblias en el idioma de esas personas, en el dialecto de esa isla. Y no es la Biblia completa, creo que eran Nuevos Testamentos. No sé si era la Biblia completa, no me recuerdo. Pero la cosa es que era la palabra. Y sabe algo, él como líder tribal llega ahí y él se pone a llorar y se emociona y toda la gente brinca y grita porque van a tener la Biblia en su idioma. ¿Sabe usted cuánto le toma a las sociedades bíblicas hacer ese tipo de trabajos, de esas traducciones? Se toma mínimo de 12 a 15 años de trabajo sin parar, para que la palabra de Dios llegue a las personas. ¿Sabe usted que hay expresiones? Decía el traductor, decía, es tan difícil porque hay expresiones que para nosotros son simples en español para comprenderlas, pero en el idioma de ellos no existe palabra para determinadas cosas que dice la Biblia, no hay vocablo. Pues, ¿cómo hace usted para traducir y ponerles el mensaje correcto sin que se tuerza? Porque es gente celosa de llevar la palabra sin quitar y sin añadir. Es muy delicado ese trabajo, por eso toma tanto tiempo hacerlo. Pero esa gente da su vida para que otros sepan la palabra de Dios, la puedan leer, sabe que los niños de ese lugar gritaban como que se hubieran ganado la lotería, porque estaban bajando cajas con la Biblia para todos. Cuesta millones hacer ese trabajo. Y contaba que muchas personas que se han dedicado a eso han perdido casa, relaciones familiares, muchos nunca se casaron porque se han dedicado a traducir la Biblia, no han tenido tiempo para tener una familia, porque han consagrado su vida para que otros tengan la palabra de Dios. ¿Sabe algo, hermano? Cuando en nosotros se despierte ese llamado a ir y predicar, vamos a ser de verdad instrumentos poderosos de la mano del Señor. Pablo anhelaba el poder de la resurrección. Si ve usted conmigo Filipenses, capítulo número 3, verso 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjese que él, este hombre de Dios, al final de su vida, por ser ciudadano romano, tuvo el privilegio de morir decapitado. Así murió Pablo. Hoy alguien quiere decirse que es apóstol de la iglesia, pero digo yo, ¿y si le tocara pagar el precio que pagaron casi todos los apóstoles, hermano? Porque hasta Juan, que no sufrió violencia, entre comillas, porque lo metieron, dice la tradición, dentro de aceite hirviendo, pero increíblemente no le pasó nada. Y luego fue metido en una isla llena de piedras y en una cueva tuvo que vivir aislado, preso, como en Alcatraz, esa prisión que hay allá en San Francisco. Él vivía en Patmos, una isla horrible, y ahí en ese lugar ese hombre escribió el Apocalipsis. Es impresionante. Es impresionante ver lo que alguien lleno del Señor es capaz de hacer. Y esta noche yo creo que el Espíritu lo que quiere es motivarlos, porque mire, el poder que tiene la resurrección. Porque si nosotros al morir no hubiera más, no tendríamos razón de estar aquí. Pero estamos aquí porque sabemos que después que muramos hay algo más. Es la eternidad. Amén. La verdadera vida. Porque hermano, uno dice, ay, esto es vida, dice uno cuando está gozándose en algún lugar. Créame, cuando llegue a la vida, va a decir, ve, ahora sí, esto es vida. Todo lo que conocía de la tierra no es nada, no es muerte, pecado, dolor. Pero aquí, Señor, esto es vida, verdadera vida y vida abundante. ¿Sabe usted que en el cielo vamos a ser sumamente productivos?
altamente productivos. Porque para eso dice Dios que nos hizo. Y nos creó, dice, para buenas obras. Para hacer cosas bien hechas. Yo le ruego que cuando usted se levante mañana en la mañana y se mire al espejo, usted diga: fuiste creado para cosas buenas y bien hechas. Dios nos hizo únicos. No hay otra persona igual que usted en el mundo. Usted es único y es amado de una forma individual por Dios. Dios está poniendo sus ojos en cada uno de ustedes y tiene la confianza de que van a trabajar duro para llevar el Evangelio a otros corazones que todavía no lo conocen. El nacimiento de la iglesia tenía el poder para cambiar el mundo. Si ve usted conmigo el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mire cómo se expresaron de los cristianos de esa época. Trastornan al mundo. Mi hermano, de verdad no trastorna al mundo cuando está lleno del Señor. Porque usted puede entrar en un hospital y sanar a los enfermos y le trastornó el mundo al doctor que se iba a hacer rico con el tratamiento de ese enfermo. Y usted entró y de un solo plumazo le curó al enfermo y el enfermo se vaya, no tiene que gastar y el doctor se quedó sin viaje a las Bahamas. Usted le trastornó el mundo. ¿O no? Usted va a una empresa y ahí quieren hacerle el daño a los otros por envidia, porque es cristiano, se enteran y lo quieren llevar mal, pero usted ora todos los días, usted bendice la empresa, usted bendice su trabajo y todo le sale bien, porque así dice la Biblia, y todo le saldrá bien. Como árbol plantado dice que somos, ¿verdad? Los que estamos conectados al poder, porque esa es la prédica, conectarse al poder. La iglesia, ¿por qué crecía tanto? Estaba conectada al poder, a la fuente de poder. ¿Cuál es la fuente de poder? La palabra de Dios, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, el poder del Padre, el trono de lo alto. Ese es el poder en donde tenemos que estar conectados. Y entonces vamos a trastornar el mundo. Así dijeron: estos que trastornan el mundo ya vinieron aquí, ya nos fregamos. Porque ¿sabe qué sucede? Ellos, como dijo Jesús, si no me creen por lo que les hablo, crean por lo que están viendo. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista mandó a preguntar? Y el Señor, que respondió, le dijo: los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan. Díganle a Juan, cuéntanle. Porque a eso vino el Señor. Él, cuando en el norte leyó el rollo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado para dar vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a declarar el año agradable del Señor, libertad a los cautivos. Todo lo que él leyó de Isaías en el rollo, porque él buscó y leyó esa parte y les dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Y todos sacaron como, porque tenía todos atónitos, porque ¿saben qué? Era la palabra leyendo la palabra. Eso era fuera de serie. Si aquí viniera Jesús, no es lo mismo que yo lea la Biblia a que aquí se parara ahorita Jesús y empezara a leer la Biblia ante nosotros. ¿Qué cree que pasaría? Nos dejaría así, miren, atónitos, mudos, fríos, congelados en el lugar, impactados. Así tenía a todos en esa sinagoga. No sé si era grande, no sé si era pequeña, pero tenía a toda la gente que estaba ahí con los ojos puestos en él. Pero empezaron a decir: no, pero esa palabra solo el Mesías. ¿Qué se cree esto si nosotros sabemos quién es? Ese no puede ser. Porque ellos pensaban que él no podía ser. ¿Sabe por qué? Porque lo vieron crecer desde niño. Ahí andan especulando que qué pasó con Jesús, los años que no aparecen en la Biblia, de los 12 a los 30, que se hizo, que si se vino a América, dicen los mormones, que si... No se haga bolas, vivió como un judío más en medio de su lugar donde él vivía. Si hasta dicen ahí: nosotros conocemos a la mamá, conocemos a los hermanos, aquí están entre nosotros. O sea, ahí en la sinagoga no había hermanos del Señor. La gente lo conocía. ¿Y sabe algo? No había hecho ningún solo milagro. Porque el primero que hizo fue en las bodas de Caná. Ahora, mire qué interesante. Si usted fuera Jesús, ¿cuál sería el primer milagro que haría y dónde lo haría? Seguro se iría al templo y haría un super milagro en el templo, que todos se dieran cuenta. O iría a un hospital, o iría a un lugar de enfermos, o a un lugar de leprosos a hacer una super sanación. El primer milagro de Jesús. Y no quería.
Va a hacer más vino para una fiesta, un montón de bolos querían más vino y les volvió a hacer el vino, hermanos, a una parranda. Ahí empezó el Señor su ministerio. Y hasta le dijo a María, le dijo, no es todavía mi momento. Ahora cualquiera diría, pero ¿cómo va a ser eso? Pero sabe algo, Dios como es Dios. Y nada se escapa de sus manos. ¿Y sabe qué? A mí me llama la atención eso porque yo me imagino a María hablándole y él diciéndole, mujer, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? Le dijo, no es mi hora. Y fíjese que María, si usted lee la Biblia, va a ver que María ya no le siguió hablando a él, sino se volteó con los que servían y le dijo, hagan todo lo que les diga. María ya no argumentó, le dijo, mi amorcito, vas a hacer lo que te estoy pidiendo, por favor. Y como él era obediente, era hijo obediente, ya era grande, pero era hijo obediente y amaba a su mamá. Ahora, ese no es argumento para decir hay que pedirle a alguien para que como tiene cuello le pida a él y entonces él lo dé, porque la Biblia dice claramente, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no hay otro nombre en el cual pedir. La Biblia es clara en eso, aunque unos se molesten conmigo por lo que estoy diciendo, pero la Biblia es clara. Amén. La Biblia es clara, dice solo hay un camino, una verdad y una vida, y ese es Jesús, y no hay otra forma de llegar al Dios Padre, solo a través de Jesucristo. Y Jesús viene y hace ese gran milagro, convierte agua en vino, pero deja una gran lección, porque ese vino que él hizo era un vino de alta calidad, un super vino, tanto así que el tertulero o el maestresala viene y le dan a probar, porque así dice Jesús, lleven y le dan al maestresala, y le llevaron, y cuando él probó, digo, no, por favor, digo, si yo estoy aquí, a mí me contrataron por algo que yo tenía que venir. ¿Quién se atrevió a hacer esto? Digo, esto es incorrecto, esto está mal, digo, porque primero se da el buen vino, y de último, con ni modo ya con los tragos, aunque les hubieran dado caballito, o les hubieran dado puto, o lo que les hubieran dado, felices porque ya iban encaminados. Pero digo él, el vino, el mejor, lo están dando al final. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo hace algo nuevo, porque así como esa agua se convirtió en vino, así nuestro corazón se puede convertir en un manantial de vida para otros. Así nosotros podemos ser el vino nuevo de Dios y podemos saciar sed sin embriagar y sin arruinar la vida de nadie. Estoy seguro que ese vino que él hizo era un vino poderoso, un vino lleno de unción y de poder, porque lo hizo Dios, lo hizo él. Por eso era su sabor tan único, tan especial. Por eso el maestresala dijo, no puede ser que hagan este vino, ¿de dónde lo trajeron? Haber pensado, ¿de qué isla de Grecia o de qué reinado en Roma o de qué palacio de Roma trajeron esto? Esto nunca lo había probado yo, algo tan bueno como esto. Y era agua, y hermano, no va a creer usted que el agua es así cristalinita. El agua era sucia. ¿Verdad, pastor? Que el agua que recogí no era un agua, y no cree usted que está filtrada. Eran tinajas con agua, pero el agua era... Hasta Pablo le dijo a Timoteo, ya no tomes agua, Timoteo, toma vino porque estás lleno de lombrices. Porque el agua estaba sucia. Imagínense cómo Dios agarró esa agua simple y corriente, sucia, y la convirtió en un vino especial. ¿Sabe que así nos toma Dios a nosotros? Y el Espíritu Santo es ese como vino nuevo, amén. El Espíritu Santo es la llenura, esa es la figura en esa enseñanza. ¿Sabe que debemos anhelar eso, ser el vino nuevo? ¿Y sabe qué? Alegrar la fiesta de este mundo. Porque esta fiesta del mundo es una fiesta de perdición y muerte. Pero los cristianos, la iglesia, pueden volver este mundo una fiesta de gloria de Dios. Por eso alabemos al Señor, cantémosle con todo nuestro corazón y exaltémosle cada vez que podamos. Porque eso es poder de Dios fluyendo. Ahora, debemos conectarnos con el poder de la oración. Hermano amado, ¿cuánto tiempo habla usted con Dios? ¿Cuánto tiempo dedica? Pero le digo a hablar con Dios, no a pedirle. Porque muchos traducimos, dice el pastor, y tiene razón. Cuando decían oración, lo primero que a mí me venía era yo pidiendo. Como que es lista de súper, va. Ahí te encargo esto y quiero esto y quiero esto. Sacamos la lista y él dice, ay, ¿cómo oré? Hoy oré 1 hora, qué tremendo estoy. Qué ungido estoy. Pues, y hermano, es solo pura pedidera. Pero hablar con Dios y oír lo que Él tiene que decir, de esa oración le hablo, porque eso es conectarse al poder. Cuando usted ora, usted se conecta al poder. Tengo años de
de ver a mi pastor doblando rodillas, pidiéndole a Dios, y ¿sabe qué? Soy testigo de cómo Dios le contesta. Cómo Dios contesta cuando mi papá ora. Pero paga el precio, hermano. Yo creo que si todos pagáramos ese precio, no estaríamos así de mal como estamos. Y las áreas de nuestra vida se sanarían porque estaríamos conectados al poder. Se quiere conectar al verdadero poder. Fíjense que hoy la gente quiere conectarse a como dé lugar con los poderes humanos, de los gobiernos. Ay, yo soy amigo del ministro, soy amigo del no sé quién, soy amigo... Bueno, aunque ahora en esta época creo que nadie quiere ser amigo de ellos, porque lo pueden involucrar a uno en algo feo. Pero pongamos que no hubiera pasado lo de la SAT, todos quieren ser cuates del ministro, todos. Gente que yo conozco al Loto, yo soy amigo de la Sandra, porque hasta ni respeto a mi señor presidente, ni la señora vicepresidenta, el Loto y la Sandra, son cuates. Imagínense, a la gente quiere tener esas amistades, pero cuando uno ora, hermano amado, uno se conecta con el creador del universo. Y Jesús dijo, y todo lo que pidiereis orando, lo recibiréis. Porque dice, yo voy al Padre. La razón que el Papá, Dios, nos conceda lo que pedimos es que el Hijo Jesús está diciendo, papá, dáselo. Por favor, dáselo. Él me tiene en su corazón, Él me recibió. Yo vivo en Él, por favor, dale lo que te está pidiendo. Y Dios accede, hermano. Porque así es Dios, fíjese. Si uno le creyera un poquito más a lo que el Señor dice, vería cosas increíbles. Vea conmigo, por favor, ahí en la llamada que leímos de Hechos. Vea el verso 31. Dice, mire pues, cuando hubieron, ¿qué dice ahí? Orado. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, hermano, tembló. Imagínense que un domingo aquí esté lleno, en el nombre de Jesús. Y el pastor empieza a decir, hermanos, vamos a orar. Y al nomás empezar a orar, empezar a sacudirse, ¿qué creen que harían los hermanos? Salen corriendo, se caerían ahí en las gradas, huyendo del temblor. Unos empezarían a cantar ese corito de ¿dónde te agarró el temblor? Porque estarían asustados por el miedo del temblor. Pero el lugar dice tembló. Ahora hay algo interesante. Ninguno corrió, ninguno se asustó, sino todos fueron llenos del poder. Porque estaban conectándose al poder. Dice que a veces cuando uno se conecta al poder ocurre eso. Nuestro pastor fue a orar por una mujer que estaba enferma de su garganta. Y el lugar donde estaban orando está como este, así cerrado, no había por dónde entrar ahí. Y él pidió que el viento del Espíritu Santo llegara ahí para sanar a esa persona. Y literalmente se movió el viento y se sintió y se vio el mover del viento sin que hubiera una ventana abierta. Y la señora se sanó para la gloria de Dios. El Espíritu entró y se movió. ¿Se imagina que ahorita el Espíritu se hiciera visible aquí? Sensible a nosotros. Porque aquí está. Aquí está el Señor. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí va a estar Él. Pero note, dice el verso 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, pero eso mire, ese todo me encanta porque es absolutamente todos. Ahí no sé si habían niños, si habían mujeres, si habían ancianos, pero todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, mire, hermano amado, ahí pasó algo tremendo. Esa gente estaba tan anhelante de Dios y estaban orando con tanto poder que cuando llegó el Espíritu Santo todos se convirtieron en predicadores aptos de la palabra de Dios. ¿Sabe qué necesitamos para predicar? La llenura del Espíritu Santo. Porque una prédica sin llenura del Espíritu Santo no es como una prédica llena del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que a un gran dramaturgo le pidieron que declamara un salmo? Creo que el 23. Y él lo sabía. Y lo declamó con maestría. Y cuando terminó la declamación todos aplaudían, pero hasta casi que dejarse rojas las manos. Y hubo ovaciones y expresiones de admiración por la capacidad de ese hombre para decir ese salmo con tanto poder de conmover las fibras más íntimas de las personas.
Pero en ese lugar había un anciano, un gran siervo de Dios, ya muy anciano. Y le dijeron que si él podía también decir el salmo, aunque no fuera con la calidad de... Él dijo, bueno, puedo intentarlo. Y él empezó a repetir el salmo también de memoria. Cuando terminó no hubo aplausos, no hubo ovaciones, no hubo expresiones de admiración ni de aprobación. Solo hubo llanto en todas las gentes. Todos cayeron, muchos de rodillas, conmovidos por la forma en que ese hombre lleno del Espíritu Santo dijo ese salmo. Y entonces el gran declamador dijo, yo declamé el salmo porque lo conozco, pero este hombre lo dijo porque lo vive. O sea, él vive ese salmo y por eso nos conmovió a todos como nos conmovió. ¿Sabe algo, hermano? Cuando usted hable la palabra con alguien, pídale a Dios estar viviendo la palabra que usted está hablando, para que la gente sea conmovida hasta lo más íntimo, porque eso es conectarse al poder, conectarse a la oración. Va a sacudir su salón en donde usted esté orando con su familia, va a sacudir su iglesia, va a sacudir su nación, va a sacudir el territorio de su país y el de los países vecinos cuando usted empiece a orar conectado con la presencia y el poder de Dios. Qué importante es estar unidos al Señor. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar unidos a la vid y ser pámpanos que dan fruta en abundancia para dar gloria a la vid, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los discípulos le pidieron al Señor, fíjense qué interesante, ellos le pidieron al Señor que les enseñara a orar. ¿Le ha preguntado alguna vez usted a Dios y le ha dicho, Señor, ¿y cómo hay que orar? Enséñame a orar. Mire conmigo, por favor, en su Biblia, San Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, o sea, todos lo estaban observando seguro, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Juan el Bautista le enseñó a los que lo seguían a orar. Y estos le están diciendo a Jesús, Señor, enséñanos tú también cómo orar. Porque sabe algo, el Señor nos da una lección preciosa de cómo orar. Y ese es tema para otra prédica, el Padre Nuestro. Pero sabe una cosa, cuando nosotros oramos y oramos dentro de la voluntad divina, llenos de palabra de Dios para mencionar en nuestras oraciones y con la fe en Jesús, ay hermano, esas oraciones son tan amadas por Dios, tan anheladas por Dios. Cuando estamos llenos de gratitud, llenos de humillación hacia Él y por la grandeza de Él, y cuando nosotros derramamos el alma, hermano, Dios disfruta oírlo orar. De verdad, Dios deja de hacer lo que esté haciendo para oír lo que usted tiene que decir en una oración sincera, en una oración que no, como nuestro pastor nos enseñaba en la mañana, no de emoción, no emotiva, sino una oración en el Espíritu, llena de autoridad, de poder, de conocimiento, de libertad, mire hermano amado, de llenura espiritual total. Esa oración ama a Dios escuchar. Cuando usted intercede por otros y por la vida misma de uno. Ahora, muchos son analfabetos en cuanto a la escuela de la oración. No saben orar. Y, perdón, pero a veces, hermanos, siempre oramos igual, ¿no se ha fijado? Tenemos cierto esquechito que siempre usamos cuando nos llaman a orar. Ciertas palabras que son las que cotidianamente repetimos al orar. Yo no le digo que eso sea malo, pero ¿no cree que sería agradable para Dios que usted empiece a decir y a hablar y a fluir como un río en su oración? Que le vengan palabras nuevas y cosas hermosas, porque como está lleno del Espíritu y está hablando con su Padre Celestial y ha leído mucho la palabra, usted puede usar elementos bíblicos para aderezar su oración y para que su oración sea recibida con gozo por Dios, porque está llena del conocimiento de su palabra. Yo le aconsejo, no trate la oración con ligereza, ni estemos orando con vanas repeticiones, dice la Biblia, porque lo dice. Está repitiendo y repitiendo cosas que siempre decimos al orar. Tratemos de fluir en la oración. Yo le pido al Espíritu se lo revele,
Porque cuando usted empiece a fluir en la oración, usted va a ser como un poeta, diciéndole al Señor cosas preciosas, porque Dios va a fluir en su corazón. Ahora, nos debemos conectar con el poder del amor. Miren qué interesante. En el verso 32 de Hechos 4 leímos: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, note, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los comunistas usaban ese tipo de llamadas para adoctrinar a los seguidores. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es comunismo. Esa no es una filosofía de política. Hermano amado, eso es amor de Dios. Se llenaron tanto del Espíritu que todos se amaban. Dice que todos tenían un mismo espíritu y una misma alma. Todos estaban en el mismo tren y todos estaban en el mismo viaje y todos iban contentos. Entonces no poseían realmente las cosas, sino todo lo tenían en común. ¿Y se ha fijado que nosotros somos meros egoístas? Y claro, hay que cuidar las cosas que Dios nos permite administrar y llevar con mayordomía. Entiéndame, a lo que voy es que muchas veces no compartimos. ¿Sabe? Un día mi esposa hizo unos turrones que eran para una reunión que nos invitaron, una celebración. Entonces no teníamos dinero y me dijo: ya voy a hacer turrones, y aunque sea eso llevamos para no llegar sin nada, porque era de traje, ¿verdad? Vaya, le dije, yo hizo los turroncitos. Y fíjese, hermano, que ni un turroncito llegó. Con mis hijos nos los comimos todos porque teníamos hambre. Entonces empezamos como un turroncito, pero cuando sentimos, mire, nos embelezamos con los turroncitos que se acabaron. Entonces fuimos a la reunión, pero ya sin turroncitos. Pero fíjense, no pensamos en los de la reunión. Y así somos muchas veces, ¿se han fijado? Que pensamos en nosotros, como cuando en un grupo de patogos usted pone una pizza y todos agarran el pedazo y se lo están comiendo y están viendo a todos y están viendo los pedazos que quedan en la caja, porque están sufriendo de pensar de que va a extender la mano a otro. Pero si ya solo quedan dos triangulitos. Dios mío, yo solo dos me conmigo. Y se empieza la legadera, ¿verdad? Así somos de egoístas. Y fíjese que el Señor no quiere eso. Esa gente de esa iglesia primitiva, esa iglesia que empezó el poder del Espíritu, todo lo compartían y contentos. Ojalá seamos así algún día todos nosotros. Tengamos liberalidad para compartir, pero todos. Porque dice ahí claro que eran todos. Ahí si no hubiera dicho algún macizo ahí, hubiera dicho, y había un hermano ahí que no daba, pero bien que se disfrutaba lo de todos. Pero ahí todos compartían. Mire, cuando el Espíritu hace algo, entonces funciona. Tratar de hacer algo así en una iglesia, sin ser guiados por el Espíritu, se vuelve pleito. Pero si aquí fíjense que una vez hicimos con un argentino que está aquí cerca, un almuerzo. Vieron las peleaderas en la fila. Me reclamó, mire, esa señora se metió en algo y nosotros estamos haciendo todo. Parecía puras colas para pagar impuestos o sacar calcomanías. Estaban más enojados unos con otros. Y ya no vamos a cachar de chorizo, me digo. Y mira, ella ya pasó 2 veces. ¿Y por qué le están dando más a él? Mire, todos alegaron. ¿Y sabe qué fue lo chistoso? Que el pastor fue el que pagó la comida. A él, eso fue con plata del pastor. Y todos alegaron. Y el pastor creo que ni comió esa. Pero así, mire, alegamos, hermano, alegamos. Y no debe ser así, debemos de tener un corazón dispuesto a compartir, dispuesto a darle a los demás, llenos por el poder del Espíritu, valga la redundancia. Conectarse al amor. Por el tiempo no lo voy a leer, pero en 1 Corintios 13 usted ya conoce todo lo que dice. Pero al principio, en 1 Corintios 13 dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hasta habla de si doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. Note, uno puede hacer esas cosas sin amor. Fíjate, a veces usted vive con su pareja y no la ama. Y así hay cantidad de parejas. Realmente no amamos a la pareja como Dios desearía que la amáramos. Y la palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Usted quiere ver poder en la iglesia, pídale a Dios, lléname de amor porque no tengo. Hermanos, no tenemos amor, esa es la verdad. Por eso ni compartimos. Entra un hermano contando una triste historia y, ay, pobre hermanito, yo me tengo que ir, disculpen, porque ya sentí uno que me iba a empezar a pasar el sombrero, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando nos llenamos del amor de Dios, entonces hacemos las cosas como deben de ser. Dice que más adelantito, ahí en 1 Corintios 13, cuando describe ese amor, dice: todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No es egoísta, no es vanidoso. Nunca deja de ser, dice la palabra. Se acabarán las profecías, se acabará esto, se acabará aquello, pero el amor va a persistir por siempre porque es Dios. Lo que mantiene el universo en orden es el amor, es Dios. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque su amor es nuevo cada mañana, traducido en misericordia para nosotros. Pero es el puro afecto de Dios. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por eso te prolongo la misericordia. Te amo como a la niña de mis ojos. ¿Sabe? Es importante el amor. Una iglesia sin amor no funciona. El amor siempre saca lo mejor de nosotros. Cuando nos llenamos de amor, hacemos cosas que de verdad hasta nos admiramos de estarlas haciendo. ¿Sabe que hace unos años fuimos a una casa hogar de bebés abandonados? Y ahorita que oía la lluvia, vino a mi memoria un bebé. Casi todas se llaman Guadalupe, fíjense, porque la mayoría de bebés los abandonan allá en la iglesia de Guadalupe, que está salida del periférico. Ahí viera cómo abandonan niños. Entonces fíjense que esa nenita, así como está ahorita la noche con lluvia, la dejaron desnuda en una caja de jabón, todavía con el pedazo del cordón en el estomaguito, y la dejaron en la caja mojándose en la intemperie. Tenía horas de nacida cuando los bomberos la llegaron a sacar de la caja. ¿Sabe usted que yo cargué a esa bebé en ese hogar? Y me agarraba el dedo tan duro. Y cuando yo vi a los ojos de esa criatura, hermano, yo de verdad no pude aguantar el derramar lágrimas, porque en mi corazón dije: ¿qué premio merezco yo de haber tenido mis papás? ¿Y qué pudo haber hecho esta personita para que la dejen tirada como basura en la calle bajo la lluvia, recién nacida? Fue un milagro que no se muriera. Era un milagro, dice que no se explican cómo sobrevivió. Pero miren lo que hace el amor y cómo es de perfecto. Yo conté eso en la iglesia a un grupo de hermanos, y uno de los hermanos me jaló aparte y con lágrimas en los ojos me dijo: mira, me dijo, te voy a conseguir leche, porque como les dan fórmula y es carísimo, cada bote de esos de nano son bien caros. ¿Sabe que este hermano durante casi medio año, no, más de medio año, porque 6 meses o más, sostuvo la leche de todos los bebés? Mes a mes yo llegaba, mire, cuando yo llegaba, viera qué felices se ponían las del hogar, porque les ahorraba un dineral. Yo llevaba cajas en el pick-up, cajas de leche. Viera qué feliz era yo llevando esa leche. Llevamos incaparina, llevamos azúcar, llevamos ropa. Y sabe que cuando uno entraba, habían niñitos que ya habían crecido ahí, porque cuando llegaban a 6 años o 7, ya los cambiaban a un orfanato, pero hasta los 6, 7 llegaban. Entonces había niños de 6, de 5, y cuando uno entraba, lo agarraban a uno de la ropa y le decían: papá, papá, le decían los niños a uno cuando uno entraba ahí, que no tenían. Y viera cómo eran de lindos los güiros, pero lo que más habían eran bebés, 19 bebés. ¿Sabe usted que ahí tuve la oportunidad de cargar a un bebé que los papás eran adictos, y el padrastro con Gillette cortó los brazos del niño y le apagó cigarros en el cuerpo? Yo cargué a esa criatura y vi las quemadas y las cortadas de la criatura. Pero mire, vi el amor de la gente que cuidaba a sus niños, las trabajadoras, gente que llegaba. Dios es perfecto, hermano, porque mire cómo mueve corazones para que a esas criaturas haya alguien que tenga misericordia de ellas.
Ahora, qué bueno sería que nosotros, la iglesia, tuviéramos ese arrojo y ese deseo de ser como Jesús para esas personas que necesitan de nuestra ayuda. Por eso unirnos, conectarnos al poder por medio del amor es necesario. Y termino con esto. Debemos conectarnos con el poder del testimonio. Verso 33 de Hechos 4. Dice, y con gran poder, note, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Mira el mensaje. El mensaje era la resurrección de Jesús. Porque el mensaje el día de hoy sigue siendo el mismo. Cristo murió y resucitó y por eso ofrece vida eterna al que cree en Él. Nosotros necesitamos ese mensaje, conectarnos con ese mensaje, ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que todos aquí tenemos algo que podemos contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando tenga la oportunidad y le pueda hablar a alguien de lo que Él ha hecho en su vida, vaya y dígaselo. Dígale a la gente lo que Jesús ha hecho por usted. Pídale al Espíritu de Dios, ayúdame a hablar de ti, a hablar de Jesús, a hablar del Dios poderoso y decir lo maravilloso y bueno que es Dios. Dígaselo a la gente, porque conectados a ese poder, nosotros de verdad hacemos el trabajo que Dios anhela ver que hagamos. Y con gran poder, dice la palabra, los apóstoles daban testimonio. Estos creyentes llenos de amor y que oraban, dieron un testimonio poderoso. Note, llenos de amor y de oración. Cuando usted está lleno de amor, lleno de oración, testifica. Testifica. Y no puede cerrar la boca, porque tiene que decir lo que está pasando dentro de usted. Porque es Dios el que está trabajando en su corazón. La evangelización es la gran necesidad de nuestro tiempo. Fíjense que no necesitamos nuevos políticos, no necesitamos nuevos líderes de iglesias, necesitamos gente creyente, gente convencida con el mensaje de Dios. Necesitamos cambiar nuestra vida, hermanos. Necesitamos ser llenos de ese poder. Nos avergüenzan por lo que hicieron sin nuestras grandes ventajas. Esas gentes que han hecho como Pablo, Pedro, Juan, Marcos. ¿Sabe usted que este Marcos, el que escribió el Evangelio, se recuerda que Pablo se enojó con él la primera vez que viajó con ellos porque se regresó, se arrepintió y se regresó? Y en el siguiente viaje no lo quiso llevar y hubo un enojo ahí entre el apóstol Pablo y Bernabé, si no estoy mal. Entonces, Marcos se va con Bernabé, pero ¿sabe algo? ¿Sabe usted que Marcos lo golpearon y lo azotaron con palos hasta sacarle casi que el cerebro de la cabeza? Así murió Marcos, por Jesús. Ese que se vino para atrás la primera vez, tuvo el valor, cuando llegó su momento, de decir, aquí estoy. Y dice que lo apedrearon, lo patearon y con garrotes lo reventaron a Marcos. Y hoy podemos leer ese evangelio que Él nos dejó. Y sabe que es de los evangelistas el que más milagros cuenta. Es bien importante que nosotros veamos todo eso, porque esa gente hizo lo que hizo sin los recursos que hoy tenemos, hermano. No había teléfonos inteligentes, no había internet, no había Biblia. Se estaba escribiendo. Hoy tenemos este gran recurso. El poder divino está con nosotros. Debería darnos vergüenza no testificar del poder y el amor de Dios. Debemos volver a lo esencial y básico del cristianismo. Hoy tratamos de que la iglesia esté a la moda, que la iglesia haga lo que otros hacen, que les funciona. ¿Y sabe algo? No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que volvamos a ese punto en el que había oración, había testimonio, pero por sobre todo había amor de Dios de unos por otros. Vamos a cerrar los ojos y vamos a terminar orando. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú hablas a nuestro corazón. Tú nos haces ver lo equivocados que estamos, Señor, que vivimos. Por favor, Jesús, queremos ser hijos de luz, queremos vivir como tú anhelas ver que vivamos. Queremos hacer lo correcto, Señor. Ya no queremos seguir indiferentes a las vidas y a las almas que se pierden. Queremos tomar nuestra posición dentro de la obra
y llevar tu testimonio y tu palabra, Señor, a los corazones que todavía no te conocen. Úsanos como instrumentos de tu poder. Permítenos, Señor, fluir en el poder del Espíritu, Señor. Que la palabra de Dios, viva y eficaz, fluya de nuestras bocas y corazones a aquellos que no te conocen, Jesús. Queremos ser luz y sal de esta tierra. Queremos, Señor, levantarnos no con una playera que diga qué iglesia es la nuestra o qué nombre tiene nuestra iglesia, sino, Señor, nos queremos poner nuestra playera de siervos de Jesús, de hijos de Dios. Queremos salir, Señor, no con la bandera de una denominación o de un determinado grupo. Queremos ir con la bandera que es Jehová, nuestro estandarte, Jehová Nisi, nuestro Jesús de gloria. A Él queremos exaltar, a Él queremos dar a conocer. Cambia, Señor, nuestra actitud indiferente y dura. Quita de nosotros toda dureza de corazón y permítenos, Señor, dar el mensaje de tu Evangelio a toda criatura y a toda persona que tú pongas en nuestro camino para ello. En el nombre de Jesús, Padre, envíanos y úsanos para llevar el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Padre, en tu nombre lo pedimos. Amén, Señor, y